Señores y señores, bienvenidos al desarrollo de la presente actividad. Un gusto tenerles en el aula virtual. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Buenas noches. licenciado. Buenas noches, compañeritos. Buenas noches, Licen. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están, compañeros? Buenas noches. Un gusto saludarles a todos. Bienvenidos. Un fuerte abrazo y bienvenidos. Hemos adelantado una horita el desarrollo de la presente clase. Con eso se libran de mí más rápido. Buenas noches, Liz. Buenas noches, compañeros. Esperemos que estemos todos interconectados y vamos a dar inicio al desarrollo de la presente clase. Regálenme un minutito nomás, ¿sí? Regálenme un minutito. Dice, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, mi querida compañera. Bienvenida. Dicen buenas noches. ¿Cómo está, compañerito? Buenas noches, bienvenido. Pase adelante. Tome asiento. Licen, buenas noches. Martita, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenida. Iniciamos el desarrollo de la presente clase. Bienvenidos, es un gusto poderles tener a cada uno de ustedes en el desarrollo en esta aula virtual. Bienvenidos, iniciamos con el desarrollo de la presente clase, revisando el contenido que ustedes tienen en relación a la tarea de la presente semana. Estamos en el formato de recursos de aprendizaje de tarea, la asignatura inglés, unidad número 5, gramática. Estamos ya en el tema número 2, cómo conjugar el presente simple. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de la tarea, y a continuación tienen ustedes las instrucciones, las cuales deben cumplir para el desarrollo de la presente tarea. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 5, tema número 2, pueden ampliar su información con otras bibliografías de ser necesario. Lo que se encuentra remarcado de amarillo es lo que ustedes tienen que desarrollar. Dice el contenido, lo que tienen que hacer, dice, contesta las siguientes preguntas. Primero dice, describe cómo se conjuga el presente simple. Ustedes ahí tienen que ir describiendo, obviamente, en español, pero los ejemplos tienen que ponerlos en inglés. La segunda actividad dice, traduce al español las siguientes oraciones. Ahí ustedes tienen, eat, drink too much coffee, we drink too much coffee, y tenemos die, drink too much coffee. Entonces ustedes ahí tienen 3 oraciones que ustedes tienen que traducir al español. Prácticamente son similares, que es lo que va cambiando para que ustedes se vayan dando cuenta. Simplemente cambia, es el pronombre personal, y de acuerdo a eso, obviamente cambia también el sentido de la oración. Y estoy diciendo el primero, eat, que estaré diciendo. El segundo dice we, está con el pronombre personal we. Obviamente con el verbo drink. Y tenemos por el último, que es they drink, que es lo que quiero decir. Ya ustedes tienen que buscar la traducción, tienen que ver, revisar todo el material que ustedes tienen aquí para poder traducir esas 3 oraciones. Luego, en la última actividad dice, luego de traducirlas, transfórmalas a pregunta y responde de forma afirmativa y de forma negativa. Eso quiere decir, luego que van a traducir las 3 oraciones anteriores, eso van a transformarlos a pregunta. Ya saben cómo pueden transformarle a pregunta. Se cambia, se invierte en relación al pronombre y al verbo. Cuando estoy hablando en positivo, primero está el pronombre, luego en segundo puesto está el verbo y luego está el resto de la oración. Pero cuando yo lo voy a transformar a pregunta, ¿qué es lo que pasa? Eso se invierte y primero pasa a estar el verbo y luego el pronombre personal y luego el resto de la oración. Y obviamente tienen que responder de forma afirmativa y negativa, y estas características nosotros las vamos a ver el día de hoy, cómo se responde de forma afirmativa y obviamente la utilización del adverbio de negación para determinar una negación dentro de una oración.
Eso en cuanto a las actividades, apenas tienen 3 actividades pequeñitas que hacer y se entrega el trabajo de forma escrita, clara y ordenada. Pueden utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos o imágenes para ilustrar el contenido. Rotula la hoja de tarea de acuerdo al siguiente texto. Esta rotulación, este esquema que ustedes tienen ahí es de cumplimiento obligatorio. Ustedes tienen que obligatoriamente cumplir con esas actividades. Luego tienen las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tienen la información para el desarrollo de recursos de plataforma, que no es otra cosa que los tiempos que ustedes tienen programados para la presentación de esta actividad y de las otras igual. Entonces estamos en la unidad número 5, tema cómo conjugar el presente simple de la semana 2 de la fecha 9 de enero del 2023. En cuanto a los criterios de configuración de actividad, permite entregar esta tarea desde el 9 de enero, la fecha límite de entrega el 31 de enero y la fecha de publicación de su calificación el 5 de febrero del 2023. Al igual que sucede en la actualidad, la mayoría de actividades suyas ya están calificadas en relación a la unidad número 4. Ya solo me falta las últimas tareas y el examen de la materia de inglés para completar todo y ustedes tienen calificadas todas sus actividades para que ustedes puedan revisar cómo han ido avanzando en todos estos procesos. Así que les invito a que sigan revisando y si tienen alguna inquietud, alguna dificultad, no duden en comunicarse conmigo para poderles ver qué es lo que está sucediendo y ver si es que hay cómo ayudarles. Le hice una consulta antes de que avance el tema. En la pregunta número 3, ¿hay que hacer en español e inglés o solo es inglés? Solo en inglés. La Gracias. siguiente es solo en inglés. Gracias. Porque ya en la anterior ustedes ya me van a traducir. Ya para qué volverlo a traducir. Y ustedes se queda sobreentendido que ustedes ya tienen una idea de qué es lo que se trata. Entonces vamos a ver una vez más. Regresamos acá. Ya, entonces vamos a ver. En la pregunta número 2 dice traduce al español las siguientes oraciones, ¿no es cierto? Entonces aquí ustedes ya van a traducir al español estas 3 oraciones. Estas mismas 3 oraciones la van a, una vez que están ya obviamente traducidos al español, en inglés, ahora estas mismas oraciones lo van a transformar a preguntas. Una vez hecha la pregunta, ustedes van a responder tanto de la forma afirmativa y de la negativa, y eso es todo lo que tienen que hacer. Gracias. No tiene de qué. Cualquier inquietud, estoy a las órdenes, ya saben. Dicen buenas noches. Quería hacer una pregunta. Verás, sobre el examen. Yo di el examen y ¿qué pasa? Que no me salió la calificación, la nota no me salió. ¿Qué puedo hacer ahí? ¿Cómo se llama usted? Marta Jacome. Marta Jacome. ¿De qué materia? De inglés. No, sí debe estar ahí, sí debe haber, sí debe estar ahí. Le voy a tener en cuenta, Marta Jacome. Le voy a tener en cuenta para ver qué es lo que ha pasado. Déjeme apuntar. Por favor, porque yo ya mandé todos los deberes. Bueno, yo todas las semanas envío los deberes. Y digo, ¿por qué no me sale la nota? Estaba preocupada. Que me ayude con eso viendo Listen, por favor. Si es que en caso hubiera alguna dificultad, a ver, mañana en la tarde ya pégueme o me manda un mensajito. Me manda un mensajito tipo 3 de la tarde. Hasta eso ya tengo calificado todo. De hecho, ya está calificado todo. Ustedes ya pueden ver ahí. Ahí cualquier novedad que se presente, yo le contestaría vía el mensaje del WhatsApp. Ya, Listen, muchas gracias. ¿Ya? Licenciado, buenas noches. Le saluda Julio Solórzano. ¿Cómo es el señor Solórzano? Dígame. Vea, licenciado, una consulta. Lo que pasa es que yo todavía no he rendido la prueba, por lo que no había cancelado, pero ya hicieron el efectivo y ya pude cancelar. ¿Cómo puedo hacer para dar las pruebas? Ya de ninguna manera, porque ustedes tienen un tiempo determinado y sí tienen que hablar con secretaría. Yo no puedo hacer absolutamente nada ahí porque no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es colocar los exámenes en el tiempo exacto para que ustedes puedan rendir. Ya si ustedes no rinden dentro del tiempo necesario, ahí sí ya sale de mis manos y ahí sí tienen que hablar directamente con rectorado, ahí sí con las personas indicadas. Y ahí sí no tengo nada que hacer. Ya, ok, licenciado, muchas gracias. Ya.
Entonces iniciamos el desarrollo de la presente clase, estamos en Unit 5, vamos a hacer un pequeño recuento de la clase anterior que nosotros habíamos visto en relación a inglés, hacer un poquito más de recuento en cuanto a las actividades que habíamos visto. Y habíamos iniciado hablando con el del presente simple, las claves para utilizar el presente simple. Cuando nomás utilizamos las actividades para el presente simple, la primera dice cuando quieres comunicar estados o acciones permanentes, al manifestar estados o situaciones que son rutinarias o acciones que tienen prioridad dentro de una determinada acción, para hablar también de hábitos, de rutinas, de hechos que se repiten en lapsos de tiempos determinados. Entonces ahí nosotros utilizamos todas estas actividades en relación al presente simple. Entonces, ahí utilizamos todas estas condicionantes, se podría decir, esas reglas gramaticales en relación a la utilización del presente simple. Otra de las características es cuando das indicaciones, instrucciones y señales. Cuando, por ejemplo, estamos indicando que si alguien nos pregunta, que si yo hablo aquí en la ciudad de Riobamba, alguien me pregunta, por ejemplo, ¿dónde queda la catedral? Yo le digo que, por ejemplo, camine 10 cuadras, gire a la izquierda, gire a la derecha, dependiendo de la situación donde se encuentre. Ahí nosotros utilizamos el presente simple en inglés. Estamos dando indicaciones, instrucciones y señales. Y por último, para transmitir citas, hechos o compromisos que pasarán en un tiempo determinado. Obviamente, eso quiere decir actividades que se van a dar en un futuro. Ahí utilizamos el presente simple. ¿Cuál es la estructura del presente simple en oraciones? Entonces aquí nosotros vamos a ver el presente simple y su estructura. ¿Qué debe tener una oración de un presente simple? Especialmente en la afirmación. En primer lugar, tiene que tener, como ustedes pueden observar aquí, tiene que tener un sujeto, luego tiene que tener el verbo y luego tiene que tener un complemento. Esa es la oración afirmativa. Dicho de otras maneras, ¿cuál es el sujeto? Son todos los pronombres personales. I, you, he, she, it, we, you, they. No hay, eso corresponde a los sujetos. Y de esa parte, de esta característica parte la estructura de la oración. Sumado a este sujeto o pronombre personal tiene que estar un verbo. Para eso estamos viendo el verbo to be. Puede ser el verbo to be en presente, tiene 3 formas, am, are, is. El mismo verbo to be, pero en pasado, que es el was y el were, también conjugado con cualquiera de los sujetos. Y también puede ser el will be, que obviamente está detentado hacia el futuro. Cualquiera de ellos pueden estar conjugados ahí, sujeto, verbo, y ahora un complemento que puede ser un sustantivo, puede ser contable o incontable, que dé, obviamente, sentido a la oración. Esa es la forma afirmativa. Ahora la negativa. Igualmente tiene el sujeto o los pronombres, tiene un auxiliar do, o puede ser el do's, cada uno de ellos con el adverbio not. Puede ser do not, o puede ser do's and not, más el verbo y más un complemento. De esa manera está integrado una oración del presente simple en negativo. Y la interrogativa, ¿qué es lo que pasa? Simplemente se invierte la posición del pronombre con el sujeto. Del verbo con el sujeto o del verbo con el pronombre. Y de tal manera que en primer lugar para una pregunta, y por ahí veo que estaba revisando los deberes, el deber número 3, especialmente de la cuarta unidad, de la unidad anterior. En la última parte, ustedes tenían que transformar 3 conjugaciones de verbos y obviamente no lo habían hecho correctamente. Y bueno, ahora que estamos en este espacio, voy a tomarles un poquito en consideración de estas actividades. Vamos a ver si hacemos un poquito de práctica para que ustedes puedan ver. De ahí la mayoría parece que no me han comprendido, la mayoría no han captado bien y obviamente esa estructura está incorrecta y yo les he estado calificando de acuerdo les he estado dejando mensajes en la misma tarea de acuerdo a las fallas que ustedes veo que van determinando en cada una de estas tareas. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver, vamos a analizar, vamos a hacer un poquito de un pequeño ejercicio. Vamos a ver si puedo activar. Sí puedo activar. Vamos a iniciar. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a hacer cómo se forman las preguntas en inglés. Vamos a ver cómo funcionan cada uno de ellos. Y nosotros habíamos visto y hemos hecho ejercicios anteriormente. Por ejemplo, una oración.
Partamos de una oración cualquiera. Yo le digo, ellos son estudiantes. Ahí tenemos la oración. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo en esa oración? De hecho, lo voy a cambiar de color. Lo voy a poner en color amarillo para que ustedes lo puedan diferenciar, para que ustedes puedan ver. Le voy a poner en amarillo. Dice, ellos son estudiantes. Yo quiero traducir esa oración al inglés. Yo tengo que aprender a identificar el pronombre, a identificar el verbo y a identificar un complemento que puede ser un sustantivo, cualquiera de ellos. Puede ser un sustantivo contable, un sustantivo incontable. En este caso dice ellos. Ellos, ¿a qué pronombre correspondería la traducción al inglés? Ellos. ¿Alguien que me ayude? La primera letra es la T. Nadie. Nadie se encara. licenciado. Correcto. They. They corresponde a ellos. Ahora son. ¿Qué estructura de verbo será? ¿Será el am, será el are o será el is? ¿Cuál de ellos? Porque estamos hablando del presente simple. El is. Ya tiene cero en conducta. ¿Cómo va a decirme el is? They. They, ¿con cuál se conjuga? ¿Con cuál de las formas del verbo to be? Are, licenciado. Correcto. They are. Y simplemente estudiantes. Students. ¿Por qué? ¿Por qué estaría mal escrito ahí? ¿Por qué estaría incorrecto la utilización de students? ¿Alguien que me ayude? ¿Le falta la S, licenciado, al final? ¿Pero por qué? Porque habla en plural. Correcto, perfecto, porque habla en plural. Porque they significa ellos, are, son. Entonces yo no puedo decir, y si yo le dejo solamente con student, yo digo, ellos son estudiantes. Y ya no tiene sentido, ¿no es cierto? Y por ende, el complemento, el sustantivo también tiene que estar pluralizado. Dice, they are students. Ahora, pasamos a la pregunta. ¿Qué es lo que hago para yo transformar esta oración, they are students, a pregunta, a una question? Question es pregunta. ¿Qué hago? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a invertir y los voy a cambiar de colores lo que yo tengo que invertir. Primero está el pronombre y yo le voy a poner de color rojo y luego está el verbo y yo lo voy a poner de color, un color que se pueda ver. Mandémosle de amarillo mismo. Ahí tenemos el verbo, tenemos el pronombre y el verbo. El pronombre está de rojo y el verbo está de amarillo. Obviamente el complemento se queda de color blanco porque eso no se va a cambiar, no se va a modificar siempre, tanto para la transformación a pregunta, para la contestación con el adverbio afirmativo y el adverbio negativo va a permanecer students tal como está. Lo único que va a cambiar la posición en este caso de la pregunta es el pronombre en relación al verbo. Para hacer una pregunta, yo invierto de la oración que yo tengo principalmente. Esta es la afirmación de la oración, de cualquier pregunta, del presente simple. Para hacer una pregunta, yo invierto y el verbo pasa a ser primero. Y el pronombre pasa a ser segundo. Y posteriormente el resto va igualito. Y tengo obligatoriamente, recuerden que en inglés solo se coloca hasta el final, se coloca el signo de interrogación. Hay personas que dentro del deber, ustedes me han hecho muy bien hasta ahí, pero lo dejan ahí sin el signo de interrogación. Por tanto, sigue habiendo ese error. Tiene que estar obligatoriamente el signo de interrogación. Entonces, de esta manera, ustedes ven que en primer lugar, en color amarillo, se encuentra el verbo y en segundo lugar, en rojo, se encuentra el pronombre. ¿Qué ha pasado para transformarle a pregunta? Se ha invertido de la oración principal,
de la oración inicial se ha invertido para poderle transformar a pregunta. Ahora yo puedo contestar con el adverbio yes, que significa sí, o con el adverbio no, que significa obviamente una negación. Cuando yo digo yes, cuando yo voy a contestar en afirmativo, yo puedo hacerle de dos formas. Cuando yo estoy en camaradería, cuando yo estoy con amigos que me llevo bien, que tenemos algún tipo de intimidad con amigos, o sea, esa confianza dentro de la amistad, yo simplemente, ¿qué es lo que digo? Yes, they are. Y hasta ahí. Yes, they are. No necesariamente tengo que poner student, pero ¿cuándo debo poner yo student? Cuando yo estoy hablando con una persona, obviamente como otro interlocutor, pero obviamente que no tenga confianza, que sea una persona que obviamente recién estoy conociendo, me estoy presentando o estoy indicando algo, ahí sí yo tengo que poner completo y sería students. Cualquiera de las dos formas sirve, cualquiera de las formas es válido. Ahora, para contestar en negativo, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que poner el they are complementado con el not y con el complemento de la oración que es students. Y ahí tendríamos el ejercicio, como quedaría. Este es un solo ejercicio. Desde aquí, todo lo que ustedes pueden observar es un solo ejercicio que va desde el planteamiento de la pregunta en español, la traducción al inglés. Una vez que está traducido, yo tengo que saber cuál es la fórmula para transformarle a pregunta. De la oración traducida o de la oración inicial, ¿qué es lo que hago? Simplemente el verbo, el pronombre y el verbo cambian de posición. Si en la oración afirmativa está they are, primero el pronombre y luego el verbo, para la pregunta se invierte. Va a estar primero el verbo y posteriormente el pronombre. De esa manera se transforma a pregunta. El complemento, y no se olviden nunca, nunca se olviden del signo de interrogación hasta el final. Y ahí ustedes obviamente van a contestar cuando sea afirmativo yes, y obviamente cuando ustedes vayan a negar alguna acción también no. Cuando es yes, ustedes pueden decir simplemente cuando están en camaradería, yes, they are. Eso le están indicando, le están diciendo sí, ellos son, nada más. Pero cuando no son, no hay esa confianza y están con personas extrañas, ustedes tienen que dar el complemento para que sea de una forma más cordial y educada. Y le dicen, they are students. Dice, yes, they are students. O pueden decir, no, they are not the students. De esa manera quedaría estructurado cómo se plantea una oración, cómo se la traduce, se transforma a una question o pregunta o una answer, también cómo se le puede determinar, y se les da una contestación yes y en no. ¿Está comprendido hasta ahí? ¿Tienen alguna duda de pronto? Pueden preguntarme. Ya no están en clases. Sí, licenciado. Verán que ya expliqué y les estoy preguntando si es que han entendido. Y me dicen, todos dicen, sí, entendí. Y el momento que pasan a las pruebas dicen, ay, sí, no entendí, licenciado, pero no le pregunté. Dice. De esa manera debemos de estructurar la pregunta 3 que está para el deber de esta semana, ¿verdad, Licen? Exacto. Ustedes tienen en este deber, obviamente ya no van a tener igualito como está aquí, pero este es una guía. Prácticamente la estructura de la formulación de las preguntas no van a cambiar. Ustedes ahí tienen con otro verbo, que ya no es el verbo to be. Están con un auxiliar. ¿Y qué es lo que ustedes van a hacer? La estructura no cambia. Y tienen ustedes, por ejemplo, tienen una oración igualita a la que ustedes está aquí. En este mismo sentido, tienen ustedes una oración en inglés. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer en el numeral 2? Transformarle, ¿qué? Traducirle al español cada una de ellas. Una vez que esté traducido al español, ahí sí vamos con el resto del ejercicio. Ahí ustedes van a coger, son alrededor de 3 oraciones nomás son. Le cogen esa oración, le transforman a pregunta, ya saben cómo tienen que invertirle para transformarle a pregunta, le contestan en afirmativo yes, y obviamente ya saben cómo tienen que hacer, o pueden hacerle con el no también, o sea, las dos, o sea, de hecho tienen que hacer las dos, pero aquí ya está más o menos explicado cómo ustedes tienen que hacer.
Esta es la estructura que ustedes tienen en el numeral número 3 que hacer en relación a la resolución del numeral 3 de su tarea que ustedes tienen para esta semana. Entonces, de esa manera, ustedes ya creo que queda un poquito más explicado, porque vuelvo y repito, si se han equivocado, de pronto también es un poquito de pronto que no se les explicó, de pronto ustedes también se confunden, siempre hay un poquito de confusión hasta cogerle el ritmo mismo del desarrollo de la materia. Así que pero esto es sumamente básico, es bastante fácil lo que podemos hacer. Estas mismas oraciones también hemos visto las contracciones. Las contracciones hemos visto en relación del pronombre y el verbo, o del verbo y del adverbio de negación. Hay dos tipos de contracciones para poderlo hacer más pequeño. Recordemos que las contracciones también solamente se utilizan cuando ustedes están en conversaciones informales, cuando ustedes están escribiendo una carta a la novia, cuando ustedes están comunicándose con sus familiares a través del WhatsApp, cuando, qué sé yo, en los guiones de las novelas, de las películas, de las canciones, ahí nosotros podemos observar las contracciones. Pero cuando ustedes van a redactar un oficio, van a redactar un escrito o un documento que sea de carácter formal, ahí sí tiene que estar todo completo en la forma larga. Esas son una de las características que habíamos visto en las clases anteriores. Ahora, una vez que nosotros hemos visto, aquí tienen ustedes las fórmulas. Ahí estas son las fórmulas que ustedes pueden aplicar, incluso en el desarrollo del deber que ustedes tienen para esta clase. Entonces aquí tienen la forma afirmativa, sujeto, verbo, complemento, negativa, sujeto, auxiliar do, cualquiera de ellos con el adverbio not, el verbo y más el complemento. La interrogación, si ustedes ven con la afirmación, simplemente se invierte. El auxiliar do o el dos va primero, luego el sujeto, luego va el verbo y luego va el complemento. Son las características que nosotros hemos visto. Habíamos también visto el presente simple con sí, su estructura, la forma afirmativa, la forma negativa que habíamos visto en la clase anterior. Vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades complementarias para esta clase. Permítanme un segundito. Ya. Ahora sí, iniciamos con el desarrollo de lo que nos compete. Era necesario dar también esa indicación para que ustedes puedan observar. En esta clase, lo que nos compete, lo que vamos a ver, son prácticamente cómo se conjuga el presente simple. También hacemos un poquito de refuerzo de los temas que habíamos visto en la clase anterior. Dice, saber emplear el presente simple en inglés no es solo conocer su estructura. Se debe entender también la forma adecuada para su conjugación correcta con los verbos en el presente simple o en los tense. Tense son el presente simple. La conjugación del presente simple con ejemplos. Vamos a ver el presente simple, por ejemplo, con drink, que es tomar, to drink. Tenemos la forma afirmativa, tenemos la negativa y tenemos la interrogativa. Aquí tienen ustedes también un poco más relacionado al tema que ustedes tienen para la siguiente clase. La estructura afirmativa dice, I drink too much coffee. I drink too much coffee. La forma negativa, a este drink, a este do, le vamos a agregar la terminación not, el adverbio de negación, el adverbio not. Ahí tenemos. Este do es un auxiliar verbal que determina una acción, la acción de hacer. Entonces, eso determina. Entonces, tenemos aquí, I drink too much coffee. Para la negación tenemos, I do not drink too much coffee. Y para la interrogativa, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos aquí el auxiliar verbal, pasa a ser primero. Tenemos aquí el auxiliar verbal do. Y el pronombre, igual como les había mencionado en las otras formas, pasa a ser segundo. Pasa a estar estructurado en el segundo puesto. Y de esa manera el resto de la oración se copia igual. Drink too much coffee. De lo que estamos hablando siempre con el signo de interrogación. Entonces ahí estamos, está estructurada y estamos preguntando. Aquí estamos preguntando en relación. Dice, do I drink too much coffee? Está preguntando si se toma con frecuencia café. Tenemos con el you drink too much coffee.
igual tenemos la forma negativa, tenemos la forma interrogativa. Ustedes pueden seguir revisando, pueden seguir complementando. Vamos realizando, de hecho aquí esta infografía tiene la conjugación del drink, del verbo to drink, que es tomar, con todos los pronombres personales. Ustedes ven, I drink, you drink, he drink, she drink, it drink, we drink y they drink. Aquí tienen ustedes con cada uno de los, para que sea un poco más didáctico, se les ha puesto con cada uno de los pronombres personales la conjugación del presente simple con el verbo to drink, que es tomar. Tanto la forma afirmativa, la negativa y también la interrogativa, para que ustedes vayan revisando también en la casita. ¿Cómo usar el verbo be en el presente simple en inglés? Be significa ser o estar. Ya habíamos visto, to be o be significa ser o estar. El verbo be equivale a dos verbos distintos en español. Es el ser y es el estar. Por ejemplo, podemos decir be happy, ser feliz o estoy feliz. Be happy. Be a teacher, ser profesor o soy profesor. Be German, ser de Alemania o soy de Alemania. Be ready, estar listo o estoy listo. Be tired, estar cansado o estoy cansado. Be crazy, estar loco. Pero este crazy hay que tener un poco de cuidado, porque este crazy, el momento de decirle crazy, estamos hablando de la enfermedad mental. Estar loco, o sea, el término como decimos, como nosotros lo utilizamos de una forma jocosa, que alguna persona dice, no, estás tú loco, no debe ser así. Entonces, esa es otra determinación que íbamos a ver más adelante. Pero este be crazy significa estar loco, es un estado de demencia. ¿Cómo conjugar el verbo be? Como ya sabes, los verbos normales se conjugan con el presente simple de una forma muy simple, añadiendo S para he, she y también para it, pero el verbo be se conjuga de una forma diferente. Vamos a ver, pues tenemos aquí the verb be, tenemos la conjugación, tenemos los pronouns, ya sabemos cuáles son los pronouns, tenemos I, you, we, they, he, she, it. En este caso les he puesto indistintamente para que ustedes también vayan acoplándose. No necesariamente tienen que estar en un orden para que ustedes se graben mecánicamente, sino también pueden hacerlo de forma indistinta para que su cerebro se vaya acoplando a todos estos conocimientos. Entonces, por ejemplo, tenemos el verbo be, ya sabe que es el verbo ser o estar, y en el presente tenía tres formas. Tenía el am, tenía el are y tenía el is. Las tres formas significan ser o estar. Entonces, para la primera forma tenemos I am, you are, we are y they are. Recordando que el are es cuando yo voy a hablar en plural, y de hecho el sustantivo que es el complemento de la oración también va a estar en plural. Pero is es para el singular. Dentro de ellos tenemos he is, she is, it is. Las contracciones facilitas, ya sabemos que las contracciones es la unión del pronombre más el verbo to be a través del apóstrofe, que es la comita que nosotros tenemos aquí. Entonces la contracción de I am es I, la contracción de you are es your, la contracción de we are es we're, la contracción de they are es their, la contracción de he is es his, la contracción de she is es she's, la contracción de it is es its. Entonces ahí tenemos las contracciones del verbo to be. I, your, were, their, his, she's, its. Aquí tenemos las estructuras básicas del verbo to be. En cuanto a las contractions o contracciones, las contracciones son dos palabras combinadas que se juntan por un apóstrofe. Ya hemos aprendido, por ejemplo, en negación, el término don't, que es una determinación negativa. Estas palabras es la combinación de dos palabras, por ejemplo, del do not, el auxiliar verbal do y el adverbio de negación not. Esos se juntan a través del apóstrofe y forman don't. El verbo be tiene varias contracciones, por ejemplo, en las oraciones you are, esa es la estructura big o la estructura grande. Es exactamente igual a decir your, que en este caso es pequeño, es la contracción, que es la unión de you are a través del apóstrofe. Es opcional usar las contracciones, pero aprenderlas porque son muy comunes en las estructuras
de las oraciones, en las conversaciones más comunes. Por ejemplo, tenemos aquí, tenemos los ejemplos, tenemos de I am, tenemos I'm, y no cambia el significado al español. Simplemente lo que se hace es contraer nada más. Las dos formas significa yo soy, yo estoy. Por ejemplo, I am young, soy joven, es la forma larga, la long form. Y si yo digo I'm sad, dice estoy triste, es la forma contraída, es la short form, es la forma pequeña. De igual manera tenemos con los diferentes verbos, las conjugaciones, los diferentes pronombres, tenemos you are y tenemos your. Tú eres, tú estás, usted es, usted está, ustedes son, ustedes están, vosotros son, vosotros estáis. Dentro de las conjugaciones de los ejemplos tenemos you are a friend, eres un amigo. You are crazy o you're crazy, estás loco. You are friend, you are a friend. Tenemos aquí el pronombre, tenemos el verbo, tenemos un artículo definido y tenemos un sustantivo, en este caso un sustantivo contable. Entonces, you are a friend, eres un amigo. O simplemente la contracción, you're crazy, estás loco. De igual manera tenemos con las siguientes estructuras que iremos viendo en la siguiente clase. Lamentablemente llegamos ya a la parte final. Es un tema bastante largo y el tiempo es nuestro peor enemigo. Esto seguiremos hablando y seguiremos tratando en las siguientes clases. Iremos siguiendo reforzando con un poquito de ejercicios también. De esta manera llegamos a la parte final. Me despido de todos ustedes. Un fuerte abrazo y nos estaremos viendo hasta la siguiente clase. Gracias. Gracias, licenciado. Hasta mañana. Gracias, licenciado. Hasta mañana.